Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un estudio bíblico, un estudio de la Biblia en video, en esta miniserie de siete temas principales que le puse por título 7 aspectos importantes, vitales, para que podamos nosotros identificar si estamos realmente en Cristo Jesús, si realmente ya somos salvos, si realmente nuestra herencia es con Cristo en los cielos al morir, si realmente Dios Padre ya nos adoptó en Jesucristo como hijos. Entonces, en este estudio será el sexto video, el sexto tema. Te voy a poner la tabla aquí en pantalla, lo que hemos visto, que es importante oír su voz. Si nacemos de nuevo del Espíritu Santo, escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón para poder recibir revelación de su Escritura, para poder recibir la unción de su Espíritu con revelación, con entendimiento, para que la ciencia de Dios, que nada más es de Él, la sabiduría de Dios, que es de Él, ningún hombre puede alcanzar eso por sí mismo, pueda entrar en nuestra vida, solo es a través de Jesucristo. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, no solo es que tenemos que podemos ya en Cristo hacerlo, sino que es indispensable para que nadie nos engañe con falsas doctrinas. Y también para tener la certeza de que estamos creciendo en Cristo para salvación y que nuestra vida es un reflejo cada vez mejor de lo que como Cristo anduvo aquí en la tierra. El llamado a la salvación también vimos como segundo tema, la tradición única que debemos de seguir, la apostólica y profética de Dios, que la comunión solo es con el Padre y con el Hijo, y también como el fruto de la santificación y la vida eterna. Hoy veremos cómo cuando ya tenemos todos estos 5 elementos viviéndolos día a día en Cristo, hay uno que es vital dentro de nuestras prácticas diarias, de nuestra comunión íntima con Dios todos los días, que es que ahora somos en Cristo adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Ahora en Cristo tenemos ese llamado, tenemos esa enorme distinción, tenemos ese enorme honor, pero también es una enorme responsabilidad. Por eso Cristo dice que solo busca al Padre adoradores para Él, y que esto tiene que suceder en el espíritu, más allá de nuestro ser exterior, tiene que estar involucrado también nuestro ser interior, lo más profundo, pero tiene que ser también todo lleno del conocimiento de Dios, de su verdad, para que no adoremos como no conviene, para que no adoremos lo que no es Dios, para que no veneremos a ningún otro ser, a eso no fuimos llamados, sino que solamente nuestra relación con el cielo, como lo vimos el estudio anterior, es con Dios. Eso es estar en la verdad, eso es que la verdad nos está haciendo libres, eso es que la verdad nos hace crecer en salvación, eso es que nuestra vida se va la mentira, el engaño, las malas palabras, se nos va la avaricia, la envidia, la maledicencia, se nos van los vicios. Con la ayuda de Dios, con la ciencia y la sabiduría de Dios puesta en nosotros, pero también con la gracia y el poder actuando en nosotros de Él, y eso es testimonio de estar en Cristo. Entonces es mucho más allá de decir yo pertenezco a tal iglesia y tal iglesia viene del primer siglo, eso no salva. Eso no es lo trascendental e importante. Yo pertenezco a tal iglesia, se fundó ayer, pero es una iglesia que tiene la sana doctrina, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, del Padre, y Cristo, oímos su voz, también recibimos el llamado para ser parte del ejército de Cristo en santidad, también nuestra única comunión es con el Padre y con el Hijo, hay un fruto de santificación continua y la vida eterna, sentimos ese peso de gloria en nuestra alma, y todos estos aspectos fundamentales de la salvación. No importa que la iglesia la fundaran la semana pasada, no quiere decir que esta iglesia nació la semana pasada. No, Cristo levantó allí una iglesia local con los mismos con su poder, con la misma revelación de su espíritu, con nacer de nuevo,
y ahí está levantando un pueblo de Dios, y Dios lo está ministrando, y Dios lo está dando crecimiento. Es algo que la gente en el mundo no entiende cuando no tienen a Dios. Piensan que se fundó el mes pasado, piensan que son iglesias inventadas, piensan que son hermanos separados, porque no conocen al Espíritu de Dios, lamentablemente, y es triste, y porque no conocen la palabra de Dios, que solo el Espíritu de Dios les puede ayudar a que la puedan entender. Y por eso en sus vidas, por más nobles que sean las personas, por más buenas entre comillas sean, no le dan toda la gloria a Dios, no viven para Dios, sus vidas, sus carreras, sus relaciones interpersonales no son bajo los estatutos de la palabra de Dios, y piensan que eso es normal porque la mayoría así vive, no entendiendo que el camino de Dios es muy angosto y muy pequeño, que muy pocos son los que lo alcanzan, y que aún los elegidos también pocos lo van a alcanzar, que mucho pueblo que ha nacido de nuevo se va a quedar a la gran tribulación, que mucho pueblo que ha sido convertido a Cristo por negligencia, por pereza espiritual, no va a tener parte ni suerte en el cielo con Dios. Hay mucho más aquellos que han sido engañados con falsas doctrinas y que se aferran a sus falsas esperanzas, cuando se dan cuenta que no dejan de mentir, o se dan cuenta que no dejan de pelear y hablar mal en su boca, o tener ciertos pecados que son todos los días, vuelven y vuelven y vuelven, no son libres, pero quieren aferrarse que su religión los puede salvar, porque son de todos los siglos, y no quieren buscar a Dios, y no quieren entregarse a Dios en espíritu y en verdad, porque es cómodo andar en la carne, creyendo en Dios y haciendo lo que a nosotros mejor nos parece, que es servir a Dios a nuestra manera. Pero no es así, y por eso predicamos, y hoy veremos este sexto tema de los 7, los adoradores en espíritu y en verdad nos convertimos si estamos realmente en Cristo. Padre, te doy gracias por este día más de vida que me regalaste, te doy gracias porque podemos predicar tu palabra con libertad todavía. Te doy gracias que a pesar que mucha gente no entiende muchas cosas que solo tú puedes dar el entendimiento, están buscando la verdad, están buscando encontrarse contigo, están buscando realmente ser hijos tuyos, servirte. Y yo te suplico, mi Dios, nos ayudes. Y te suplico que tu palabra la envíes a esos corazones que tienen hambre y sed y te están buscando, para que se encuentren contigo y llegue el refrigerio de tu salvación a sus vidas y te conozcan ahora en espíritu y en verdad y empiecen a ser adoradores solo de ti, Señor, solo de ti, oh Padre. Bendícenos con esta enseñanza, con el poder de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Esta escena sucede cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana en un pozo con agua, donde la samaritana está sacando agua del pozo. Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, tenía sed. Su cuerpo necesitaba agua y le pide de beber. Y ella le pregunta asombrada que los judíos no hablan con los samaritanos. Y él le explica que si supiera quién le dice y quién le pide agua, que él es la fuente de agua viva, que de él es donde que brota la agua viva para la eternidad, para que nunca tenga sed. Y le habla algunas cosas donde ella se da cuenta que solo Dios puede conocer todos los secretos ocultos de su vida, sus maridos, con el que vivía ahora, y todo eso le sorprende. Y en este diálogo entra este texto 23 y 24 y dice así: mas la hora viene, le dice Jesucristo a la samaritana, porque la samaritana le pregunta que dónde deben de adorar a Dios, dándose cuenta que él era profeta poderoso de parte de Dios. Le pregunta, bueno, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que aquí en el monte de Jacob, donde nuestros padres desde la antigüedad adoran a Dios. Y le dice Cristo esto: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos, clave, cada palabra en la Biblia es importante. Verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad. Cristo Jesús no vino a buscar veneradores de Abraham, veneradores de Moisés, veneradores de Isaías, de Jeremías, de Jacob, de Isaac. No vino a buscar veneradores de Adán. No vino a buscar veneradores de Abdías, de Josías, de todos los personajes del Antiguo Testamento. No vino a buscar veneradores de David, de Salomón, de nadie, de Esther, de Débora, de nadie. Del Nuevo Testamento no vino a buscar veneradores de Pedro, de Pablo, de Judas, de Santiago, de Juan, de Marcos. No vino a buscar veneradores de María. No. Cristo vino a salvarnos del pecado, muriendo Él por nosotros, y al poner su espíritu de hijo, su Espíritu Santo, alabamos solo a Abba Padre, solo al Padre clamamos, solo al Padre buscamos, solo del Padre recibimos, solo del Padre le servimos, solo en el Padre nos postramos, solo al Padre le hacemos fiesta, celebración y alabanza, a nadie más. Y esto no es porque esté escrito en la Biblia solamente que ya es suficiente, y ya está revelado por el Espíritu, sino que esto es hasta lógico para cualquier persona en el mundo. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió en Gálatas que Satanás se iba a estar apareciendo como santos muertos, que están en el cielo como santos, que están en el cielo como ángeles, pero que no les da permiso Dios de andarse apareciendo para cambiar el evangelio de los apóstoles. El evangelio de los apóstoles nos advirtieron los mismos apóstoles que lo que veíamos anteriormente, solo escucháramos a ellos que palparon a Cristo, que escucharon directamente a Cristo, que lo vieron, que estuvieron con Él, y que son los que Cristo en Juan 17 asignó para que dejaran la palabra escrito y todos creyeran en Él, como también ahí lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero la gente no quiere oír lo que a través de los siglos hombres corruptos de entendimiento por poder, por soberbia y retirados de Dios escucharon espíritus engañadores, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 4, y cometieron apostasía y cambiaron dogmas de fe, inventaron sacramentos, inventaron mandamientos de hombres, y hay millones de almas creyendo en Dios a su manera conforme a la religión, pero sus vidas están muertas en el espíritu, muy vivas en la carne, creyendo en Dios como yo creía, pero no pueden vivir en santidad, no pueden vivir para la gloria de Dios, no pueden que su vida sea un servicio continuo a Dios en todas las áreas, como esposas, como hijas, como madres, como ciudadanas, como hijos, como padres, no pueden. Y vemos el fruto malo en cada sociedad, que creen en Dios todos. Latinoamérica, todos creen en Dios, pero es toda destruida las familias, las sociedades corruptas, porque no hay Dios allí, porque lo que se cree es un engaño y mentira, no hay poder ahí, no hay transformación de vidas ahí. Mas los que sí tienen a Cristo son adoradores solo del Padre y solo del Hijo, y eso es bíblico, y eso vino a buscar Cristo. Le dice: yo vengo a buscar adoradores solo para el Padre. Por eso cuando los apóstoles le decían al Señor Jesús: enséñanos a orar, dice: ustedes no los van a buscar al Padre, se van a encerrar en su recámara y van a clamar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cada apóstol en cada una de las cartas nada más oraban al Padre y le decían a las congregaciones: solo busquen al Padre y solo busquen al Hijo en el nombre de Jesús. Solo adoren al Padre, solo alaben al Padre, solo platiquen con Dios. Todas las cartas, todos los libros del Antiguo Testamento, toda la Biblia habla solo de Dios y del Hijo Jesucristo, que también es Dios. Nada más. Pero la gente quiere creer en sus tradiciones, en sus apariciones que nos advirtieron mismo Jesucristo que iban a haber falsos cristos, falsas apariciones, y que mismo Pablo dijo que iba a haber ángeles apareciéndose de luz, pero es Satanás engañando a la humanidad, y la gente no quiere creer, porque en Colosenses nos explica la Biblia, Pablo, que la humanidad que es engañada por Satanás cree que la divinidad es como la humanidad, donde está papá, mamá, hijito, y no es así, no es así.
pero como nos gusta, porque nos identificamos como familia, con ese estereotipo de familia, pensamos que el cielo es así, pero no. Por eso el libro del Apocalipsis, si tú lo lees, cuando los ángeles y los arcángeles, los querubines, todos los seres celestiales de Dios se postran y lo alaban en el cielo, 24 ancianos se quitan las coronas y las avientan a los pies del Padre y del Hijo Jesucristo en el cielo, adorando solo al Padre y solo al Hijo, y nos revela el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, en todo ese Apocalipsis, que en el cielo nada más está para darle gloria al Padre y darle al Hijo, a nadie más. Pero nos ha engañado Satanás por siglos la humanidad, y la humanidad prefiere aferrarse a lo que creen sus antepasados, ellos mismos, porque la mayoría no puede estar equivocada, eso así piensan, porque como lo más grande y glamoroso está en un error. Pero así pasaba con los fariseos, era lo más grande, eran los representantes del cielo, eran los que traían la Biblia, los fariseos, y Jesucristo los reprendió porque iban directo al infierno. Eran dizque los representantes de Dios bien perdidos. Así sucede con las iglesias religiosas de hoy en día, bien perdidos, aunque sea la única, la más grande, la del primer siglo, se desviaron de la verdad hace muchísimos y muchísimos siglos. Y por eso Dios, la salvación es individual, es personal, pero si eres salvo, tienes que estar en este fundamento, viviéndolo todos los días. Todos los días te postras delante del Padre, estando en Cristo, y le adoras en espíritu y en verdad, conforme a la Biblia. Porque dice que el Padre de esos adoradores es el que está buscando, porque Dios es Espíritu Santo, no es carne. Entonces Él busca que le adoren en el Espíritu, a través del Espíritu. Por eso ahora somos casa de Dios, porque Él habita en nuestro espíritu, y desde ahí le adoramos, y le glorificamos, y le servimos. Dice también en estos salmos, para comprobar y corroborar lo que hemos estado hablando, solo se glorifica a Dios, solo se glorifica al Padre. Dice el Salmo 66:4, toda la tierra te adorará, solo a Él. No hay veneraciones para nadie más, en toda la Biblia nadie veneran. ¿Por qué se dejan engañar que pueden venerar apariciones que nos advirtieron los apóstoles que no creyéramos en apariciones? Porque venía Satanás a disfrazarse de gente que ha muerto en Cristo, que son, pero están en el cielo. Y por eso los que creen en otras personas y veneran a otras personas que no son Dios, sus vidas no dejan el pecado a un lado, porque Dios no actúa ahí. Siguen mintiendo, peleando, resentidos, siguen haciendo esto, lo otro, aquello que no agrada a Dios, y no pueden dejarlo a un lado pensando que están bien, porque es normal ser cristiano así, y no es así. Van camino al infierno, pero no se dan cuenta, y este tipo de predicaciones y enseñanzas que son de verdad, las toman como agresión. Prefieren ellos apapachar su pecado, mantenerse lejos de Dios, estando en una iglesia que permite y que engañan con sacramentos y que engañan con promesas según sus dogmas de fe, pero van directo al infierno, no tienen parte con Cristo. Por eso sus vidas no pueden dejar de pecar. Y dice aquí que solo a ti te cantarán y solo a tu nombre van a dar cántico. Solamente se adora a Dios, solamente se glorifica a Dios, a nadie más se venera, a nadie más se le sirve, a nadie más se le hace fiesta, a nadie. Nada más es Dios y sus criaturas. Es Dios y todo lo demás son creación de Dios. Los ángeles, los humanos, los santos muertos, todos son criaturas. Todos. Lo más es Dios. Y nada más es el único digno de gloria, de alabanza, de honor. Entonces dice el Salmo 148:13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. En los cielos los ángeles nada más adoran a Dios. Todos los millones y trillones de ángeles nada más alaban al Padre y al Hijo en el cielo. Lo dice Apocalipsis, lo dice toda la Biblia. En toda la tierra nada más los que sí son hijos de Dios adoramos nada más al Padre y al Hijo. Los que sí tenemos al Espíritu, y no lo digo en despectivo ni lo digo para jactarme, lo digo
para que podamos entender que si no tenemos al Espíritu, es mentira lo que nos han vendido en la religión, es mentira que los sacramentos nos meten a Dios adentro, y las sensaciones y las emociones son un autoengaño, porque mi vida no deja de pecar, como yo lo sufrí 41 años, pero cuando conocí al Cristo en verdad, y su poder en verdad actuó en mí, y su Espíritu entró en mí, mi mente cambió, mi forma de pensar cambió, mi forma de vivir cambió. Dice Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 65:1-4, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti, nada más a ti se te pagarán todos los votos de alabanza, de adoración, de compromiso. Es el único digno de gloria, es el único que merece, es el único que creó los cielos y la tierra, el único que nos da familia, que nos da vida, que nos puso un corazón para que bombee sangre, que nos puso enzimas en todos nuestros sistemas como digestivo y el sistema circulatorio para que tengan funciones específicas que nos den vida. Es el único que puso en las médulas de los huesos la manera de que se formaran los glóbulos rojos, se formaran los glóbulos blancos, se formara la vida. Él es quien creó todas las cosas, los órganos, los sistemas. A Él es el único digno de gloria y de alabanza. Es el único que por amor a nosotros se hizo hombre siendo Dios y murió en una cruz por nosotros. Nadie más merece alabanza, nadie más merece adoración. Tenemos que entender esto que es tan importante. Dice también la Biblia en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice Jehová, entiéndanme que yo soy espíritu, entiéndanme, lo dice en Deuteronomio, en Deuteronomio 4, cuando el pueblo está al monte Sinaí, están al pie del monte, y se oye una voz poderosa de Dios rugiendo y fuego y truenos allá arriba del monte, y Dios le habla a la congregación, el millón de judíos que estaba ahí, más del millón con las mujeres, les dice a Moisés, ve tú arriba a hablar con él, que no hable a nosotros, tenemos miedo, nos va a destruir. Tenían temor de oír la voz poderosa de Dios, y Moisés subió a hablar cuando le dio los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Y dice Moisés cuando baja de ahí, recuerden que cuando Dios les habló en el monte, no vieron figura de hombre, no vieron figura de mujer, no vieron figura de animales ni de cosas extrañas, no lo vieron, nomás lo escucharon. Nunca hagan imágenes, nunca hagan esculturas que representen a Dios, que nos comuniquemos con Dios, que nos podamos tener una relación con Dios, o para poder que nos recuerde a Dios no le agrada. ¿A ti te agrada? Pues lo lamento. A Dios no le agrada que hagan imágenes, pero no le agrada nada más porque se le ocurrió no agradarle. Él sabe, porque Él nos creó y Él conoce todo, que cuando ponemos una imagen de Jehová delante de nosotros, nos corrompemos. Yo lo hacía. Yo cuando llegaba a misa, veía las imágenes colgadas ahí en el altar y me hincaba y me postraba y me persinaba para pasar de un lado para otro, o cuando entraba al templo o cuando salía, y veía las imágenes y me portaba muy bien ahí adentro porque ahí estaban las imágenes y me estaban viendo. Ya nada más me salía de ahí, le daba vuelo a la hilacha, ya no veía que me estuvieran viendo, ya no estaba en un lugar religioso para estarme portando bien. No tenía la presencia de Él en mi espíritu para que estuviera todavía con más temor de andarme portando mal, como cuando nací de nuevo que entró Él y entonces ya no podía estar igual en la misma libertinaje que vivía antes, que nada más a las imágenes. Entonces es una corrupción, porque cuando vemos la imagen como que nos queremos detener y cuando no, pero no solo es por eso. Si no está Dios en nosotros, no podremos darle la alabanza, la adoración que Él merece. No podremos vivir en santidad ni crecer en santidad. No podremos ir al cielo al morir, por más que la religión nos venda que si hay purgatorios. No podremos, y eso es bíblico, y ese es el riesgo, y por eso es importante atender este tipo
de advertencias. Entonces vemos cómo Dios dice, yo no voy a dejar, dice, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas de Él también, porque Él no es yeso, Él no es madera, Él no es fierro, Él no es lo que cada quien quiera pensar como es Dios y hacer una imagen y hacer un altar. Por eso Pablo, cuando llega en Hechos capítulo 18 a Atenas, les dice a los atenienses, yo veo que tienen un montón de dioses aquí y tienen muchos altares y tienen muchos lugares donde ustedes adoran sus dioses. Y tienen por aquí un altar también que dice al Dios no conocido. Y le pusieron muchas figuras y pusieron imágenes. No, a Dios no lo vas a poder hacer honrar o glorificar con oro, ni con plata, ni con diseños, ni con imágenes que se le ocurren a los humanos. Tienes que dejar estas vanidades, les dice Pablo a los atenienses. Aunque le pusiste un altar a Dios, Él no es así. No lo puedes detener, no lo puedes encerrar en una casa, como dijo Salomón. Él está en los cielos y en todo lugar es gigantesco. No crean que por como si ustedes tengan ideas de cómo lo honran, Él se va a sentir bien. No, por eso hay que adorarlo en verdad, como la Biblia ya establece cómo adorarle. Y un principio importante y fundamental: no hagan esculturas de mí, ni de nada del cielo, queriéndome honrar, porque entonces no me conocen. Y me están yéndose del otro lado totalmente de lo que yo estoy mandando, dice el Señor. Y la gente cree que de esa forma le sirve a Dios. Y como es por siglos y siglos, pues los demás quieren pelear, están locos. El problema es que sus vidas no dejan de pecar. Sus vidas no dejan de tener problemas por el pecado y enfermedades y terribles circunstancias, divorcios, pleitos, circunstancias tan malas, y piensan que eso es ser hijo de Dios, que es normal, ser cristiano pero frío, pero es normal, y no, es que no conocen a Dios todavía. Dice Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un hijo de Dios, alguien que está en Jesucristo, todo el día se está acordando de un salmo, de otro pasaje, y en su corazón está hablando con Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Va en el coche y le va cantando a Dios. Está en su casa y le canta a Dios. Hace un tiempo devocional todos los días, cada día aparte un tiempo, y se pone a cantarle a Dios, a adorar a Dios. Ese es un cristiano de verdad que nació del Espíritu. No es un religioso, pero nada más a Dios, porque su Espíritu, el Espíritu Santo que está en él, en su Espíritu, la unión de Cristo con él, solo adoran al Padre. Por eso dice Cristo, yo me hago uno con mis hijos, nos hacemos uno, y yo he puesto, como dice en el libro de Gálatas, mi Espíritu, para que nada más claven, ama Padre, ama Padre. El que es de mí solo busca al Padre. El que es de mí, dice Cristo, solo adora al Padre en espíritu y en verdad. Pero la gente no quiere oír la Biblia, no quiere escuchar la Biblia, y quieren seguir sus tradiciones y se quieren seguir divirtiendo con el pecado, o de perdido que no lo reprendan y que no se den cuenta de que están en un riesgo enorme. Y eso es triste, es lamentable. Pero tenemos que hacer un alto ya. Y como vemos que la maldad sigue en aumento y en aumento y en aumento, y que aquel día se acerca más y más del regreso de Cristo, se están cumpliendo las escrituras, las proféticas del final del tiempo, más que en ningún otro tiempo ahora. Tenemos que poner atención al llamado de Dios a salvación a través de su palabra, a través de sus siervos y siervas, para que atendamos el llamado, busquemos el rostro de Dios y podamos encontrar la salvación en Él. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo Jesús mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. El pueblo que es de Dios platica y le habla. Fíjate que ayer leí Esther, y es tan interesante cómo ahí hizo la trama el enemigo usando a este general cuando Mardoqueo, el tío de Esther, defendió
y defendió contra este personaje, capitán del ejército de los persas. Estaba totalmente tratando de que destruyeran al pueblo judío. Cómo Dios movió las piezas, y lo leemos de Noemí, y leemos de Ruth, la abuelita de David, bisabuelita de David, y empezamos a ver las historias y empezamos a entender por el Espíritu lo que Dios quiere mostrarnos que nos pasa en nuestra vida, lo que tenemos que entender de cómo Dios opera en un ser humano para cambiarlo a la imagen de Cristo. Y toda su palabra es buena, toda su palabra es limpia, toda su palabra es fuego que nos limpia nuestro corazón, nos cambia nuestra mente y nos transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Pero si no estoy en el Espíritu, nada más voy a misa, oigo el consejo, pórtate bien, como se portaron bien ahí los apóstoles, y no hay poder para cambiar. Pero ya nuestra conciencia está tranquila porque tomé sacramentos y fui a misa. Eso no es ser hijo de Dios. Por eso no le glorifican, por eso no hay cánticos espirituales todos los días para Dios. Por eso no hay palabra de Dios que hablen en las oficinas, en las escuelas, en las preparatorias, en las facultades. Por eso los maestros no empiezan su clase con una oración agradeciendo a Dios un día más de vida, agradeciendo que los estudiantes están ahí. Por eso no terminan la clase orando a Dios, agradeciendo, porque no conocen a Dios, porque conocen lo que el Estado impone, lo que cada quien piensa de Dios. Dios allá en la iglesia el domingo y ya apacentamos la conciencia y damos darle vuelo a la hilacha, nosotros como queramos toda la semana. No conocen al Señor y es triste. Se está yendo mucha gente al panteón y toda la gente, yo he ido a muchos sepelios, he visto muchos velorios, tengo ya 63 años de vida y he presenciado muchas despedidas. Es tan triste. Yo he despedido familiares y todos decimos, ya se fue al cielo, ya está descansando en el cielo, porque es el deseo de la familia, es el deseo de nosotros que estén descansando en el cielo. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es así. De cada 10 que se van, 1 va al cielo y 9 van al infierno, y los 10 eran nobles, y los 10 eran buenos, y los 10 no eran malitos, y los 10 no eran rateros ni asesinos. Poniéndote un ejemplo de 10 personas que eran buenas, los 10 eran padres de familia, o madres de familia, o hijos de familia, o estudiantes, y se fueron en un accidente, en una enfermedad, y ya están en el cielo. Y cuando les decimos, lean la Biblia, nos dicen, bueno, ¿tú por qué juzgas? Tú no eres Dios. No, yo no estoy diciendo que esos 10 a fuerza están en un lugar o en otro. Estoy diciendo que si sus vidas no eran en adoración para Dios, en espíritu y en verdad, no le conocían a Dios, entonces ¿cómo pueden ellos tener esperanza de una herencia en Cristo si ni siquiera conocen al Señor de la herencia? Ni siquiera les sirven al Señor de la herencia que murió en la cruz por ellos, porque les han impuesto dogmas y enseñanzas y tradiciones. Se quieren confiar y por eso predicamos para que no lo hagan. Busquen y encuentren a Dios, tengan ese nuevo nacimiento, sean adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Esto es urgente, esto es vida eterna, esto es salvación, esto es evitar la condenación eterna. Todos somos pecadores. Si no estamos redimidos en Cristo y dando fruto de alabanza y adoración solo a Dios, no le conocemos y estamos en riesgo de condenación. Dios no va a hacer lo que nuestros pensamientos cómodamente digamos, que Dios es bueno y amor, y nos acomodemos a que nos va a salvar porque tenemos ese tipo de ideas. Escuchemos mejor su palabra, escuchemos sus advertencias, busquémoslos ahorita que puede ser hallado. Dios les bendiga. Hasta la próxima.